16. Este año 2023 ya culminó, ya terminó, ya no tenemos vuelta atrás. Lo que se logró, lo que no se pudo lograr, pues nos queda tiempo adelante para seguir creyéndole a Dios y seguir creyendo en el poder de su palabra. Mateo capítulo 17. Este año debe ser un año de metas, un año de propósitos y un año de avance. Este 2024. Vamos a leer desde el versículo 13. Mateo 16, versículo 13, vamos a leerlo hasta el versículo 19. El título del último mensaje del 2023 es: una iglesia que actúa es una iglesia que avanza. Una iglesia que actúa es una iglesia que avanza. O sea, si usted quiere avanzar, debe de tener acción. Y si usted tiene fe, debe demostrar su fe con sus obras. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, ya había muerto; otros, Elías, que había sido arrebatado; y otros, Jeremías, que había sido asesinado; o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. A todos le habían muerto. Y le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Escuchen. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Allí en el contexto de la palabra nos dice la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Está en clase. La confesión de Pedro fue: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. O sea, en hebreo y en español, Cristo en griego. Pero después le dice el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro tuvo la revelación de que Jesús no era un profeta más, no era un enviado más, sino era el Hijo del Padre, o el Hijo de Dios, que había venido a este mundo con una misión. Y lo primero que enseñó Jesús, se lo voy a decir de esta manera: lo primero que enseñó Jesús, sin enseñarlo, solo modelándolo, fue la paternidad directamente de Dios. Porque antes de Jesús nadie podía decirle Padre a Dios. Era una blasfemia. Incluso Jesús trajo este rompimiento a la tierra y lo trataron de blasfemo. Porque no hay nadie más santo que Dios para llamarse hijo de Dios. Entonces Jesús era hijo de Dios, y aparte era Dios mismo, y era santo, y Él nos santificó a nosotros por la sangre, y ahora sí nosotros somos llamados hijos de Dios por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero que nos limpió de todo pecado. Entonces, ¿quién fue Jesús? Jesús, en primer lugar, fue un pionero. Los pioneros siempre van a ser atacados, van a ser tratados de herejes, van a ser tratados de doctrinas de demonios, van a ser tratados de gente que está diversa.
lo de Dios. Jesús fue tratado por Beelzebú. Jesús fue tratado de falso profeta. Jesús fue tratado de falso maestro. Pero Él fue el pionero de la paternidad de Dios y directamente es el primogénito y el unigénito de Dios que vino a derramar su sangre por nosotros. Ahora, ¿por qué si el tema o el título es una iglesia que actúa? ¿Por qué hablo de Jesús? Porque el centro de la iglesia es Cristo. O sea, la iglesia debe ser cristocéntrica, pero tenemos una demanda. ¿Cuál es la demanda? Que si Cristo es el centro de la iglesia, la palabra Cristo significa ungido. Y si la iglesia no está ungida, entonces ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo si no hay sanidades? ¿Dónde está Cristo si no hay milagros? ¿Dónde está Cristo si no hay liberación? ¿Dónde está Cristo si no hay salvación? O sea, el Señor Jesús, el Señor Todopoderoso, tiene que verse aquí en la tierra a través de la iglesia. O sea, si no estamos viendo salvación, si no estamos viendo sanidad, si no estamos viendo milagros, estamos viviendo un evangelio equivocado. Un evangelio donde Cristo no se hace presente, donde Cristo llegaba, había una manifestación del Espíritu Santo. Donde Cristo llegaba, y eso está en Hechos 10:38, que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y todos los oprimidos por el diablo eran sanados. Todos los oprimidos por el diablo eran libres. Todos los oprimidos por el diablo eran quitados de toda dolencia. Aquí se dieron testimonios de enfermedades, de asuntos financieros, de asuntos matrimoniales. Eso significa que Cristo está con usted, que Cristo se ha hecho visible en usted, que Cristo se ha hecho visible en su familia. Se dio testimonio de gente que está en Estados Unidos. El Dios es omnipresente y está en todos lados. Y así como dijo aquel, solo di la palabra y mi siervo sanará. Usted puede decir, solo digo la palabra y esa persona saldrá de donde quiera que esté. O sea, el mismo Dios de Honduras es el mismo Dios de Europa, de África, de Asia, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica. Y la palabra donde es enviada va a producir fruto, va a producir resultados. Entonces, el centro de la iglesia se llama Jesús. El centro de la iglesia no es el apóstol. El centro de la iglesia no es el profeta, no es el pastor general, no es el liderazgo. Ese es el complemento que ayuda a que Jesús cumpla el propósito que tiene para esta tierra. Y lo va a hacer a través de usted, lo va a hacer a través de su familia, lo va a hacer a través de sus hijos, lo va a hacer a través de su boca, lo va a hacer a través de sus pies y lo va a hacer a través de sus manos. Entonces necesitamos conocer que la iglesia del Señor, que la iglesia de Cristo. Por eso dice el versículo 14, Mateo 16:14. Ellos dijeron, ¿quién es Cristo? Juan el Bautista, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Jesús era profeta, era un apóstol enviado por Dios a traer una cultura a esta tierra, la cultura del cielo. Pero más que todo la diferencia era que era Dios mismo, no era un siervo. Él era un servidor, pero no era un enviado más, sino que Dios mismo representándonos en esta tierra a través de Cristo, a través de su Hijo amado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros como iglesia no tenemos excusa. Nosotros como iglesia podemos vencer las tentaciones. Nosotros como iglesia podemos vencer la dificultad. Como iglesia podemos vencer el temor. Como iglesia podemos vencer las amenazas. Como iglesia podemos vencer la enfermedad. Como iglesia podemos vencer cualquier obstáculo. Lo que pasa es que hay que morir. Le voy a decir algo. Jesús no murió en la cruz. Jesús murió desde el día que dijo que iba a hacer la voluntad de su Padre. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que morir a nosotros para cumplir la misión de que nos dio. Pastores tienen que morir a ustedes para cumplir el propósito de Dios. Si no mueren, van a dejar esa obra.
que una obra prevalezca, uno debe estar muerto. Es que si esto no funciona, yo me descarreo. Si Dios no me sana, yo no voy para el mundo. O sea, quien pierde es el ser humano, Dios no pierde nada. Cristo, el centro de la iglesia. Tenemos iglesias apostólicas y proféticas, pero pocas iglesias cristocéntricas. Vamos más por el título que por la esencia del reino, y la esencia del reino es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entonces, la esencia, vamos más allá de un rótulo, vamos más allá de un símbolo, vamos más allá de una palabra que se escucha bonito, vamos a una manifestación del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios se lleve la gloria, que el Espíritu de Dios se lleve el privilegio, la oportunidad de decir: hay una iglesia que me está representando bien en Comayagua, hay una iglesia que me está creyendo en Comayagua, hay una iglesia que está actuando en Comayagua, y si esa iglesia está actuando, yo también la voy a respaldar. Hay una iglesia que se está movilizando a orar por los enfermos, así que yo haré que esos enfermos sean sanos, porque si ellos ponen manos, yo voy a poner mi mano. Si ellos abren su boca, yo voy a hablar a través de ellos. Pero si la iglesia no actúa, el Espíritu Santo no actúa, porque Dios no puede hacer nada sin antes la iglesia se mueva. La iglesia debe movilizarse. La iglesia debe saber que el Espíritu Santo lo va a dirigir, pero para que accione. Entonces, estos profetas ya habían muerto, cada uno de ellos ya habían cumplido su misión. El último profeta, y fue contemporáneo de Jesús, fue Juan el Bautista, pero él cumplió el propósito. Hay gente que se está muriendo sin propósito. Hay gente que se está muriendo sin hacer lo que Dios lo mandó a hacer en esta tierra. La gente debe de preocuparse para qué nació. La gente sabe por qué murió, pero no sabe para qué nació, porque se mueren sin saber el propósito de Dios en su vida. Muchos murieron siendo médicos, otros murieron siendo ingenieros, pero en Dios nunca fueron nada, porque nunca buscaron las cosas de Dios. Ese título universitario cabe en el infierno. La entrada al cielo solamente es por la sangre de Cristo. La entrada al cielo solamente. En el infierno hay gente que no sabe leer ni escribir, y también hay gente con doctorados. En el cielo también hay gente que no sabe leer ni escribir, y hay gente profesional. No estamos en contra del estudio, pero la gente más inteligente es la que ha aprendido que sin Dios no es nada. Es que si yo no estudio no soy nadie. No, somos nadie si no tenemos a Cristo en el corazón. Somos nadie si no nos arrepentimos de nuestros pecados. El que no tiene a Jesús en el corazón está muerto. Espiritualmente está muerto. Emocionalmente. Y físicamente está vivo, pero su espíritu está muerto. Nosotros estamos vivos. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Nuestro espíritu nació de nuevo. Y Juan partió, pero Jesucristo empezaba a ejercer su llamado, a ejercer su ministerio, y aún el Padre necesitaba que Cristo se movilizara en la tierra. Y Jesús dijo: yo no hago nada que no deba hacer a mi Padre. Pero ahora la iglesia está viendo lo que Jesús hizo, pero no está haciendo lo que Jesús hizo. Ese es el problema. Y por eso la iglesia está perdiendo avance, la iglesia está perdiendo relevancia, la iglesia está perdiendo la bendición de que el Espíritu Santo se mueva. Debo tener hambre y sed por Dios, hambre y sed por su presencia. Pero el asunto es este: Jesús preguntó a los 12 y les dijo a los 12 que quienes decían ellos que era Él. Pedro se levanta y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lógica tenía que ser el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ahí viene Jesús y le dice que no se lo reveló sangre, ni se lo reveló carne, o sea, no se lo dijo ninguna persona, sino inspirado por el Padre. O sea, fue la inspiración de Dios.
Pero ahora, ¿por qué le estoy hablando esto antes de llegar a lo que quiero entrar? Porque el Espíritu Santo me decía que mucha gente no busca las iglesias porque todavía no tiene una revelación de quién es Cristo. Ustedes ven de la iglesia de después, primeramente tenían que tener revelación de quién era Cristo, de quién era el Hijo de Dios, qué importancia le daban a Jesús antes de la iglesia. Entonces, si la gente le da una importancia a Cristo, las iglesias en Latinoamérica estuvieran llenas. Las iglesias en Honduras estuvieran llenas. Pero usted me puede decir, pero yo he visto media iglesia, estuvieran más llenas. O sea, hay demasiada gente, y más el ser humano que le gusta estarse reproduciendo. Hay demasiada gente en el mundo que aún las mega iglesias no tienen capacidad para toda una nación. A veces 3 megas iglesias no tienen capacidad para una nación. Es que Dios a veces es humilde, hay que hacer una galera en piso de tierra. No, hágale un gran templo a Dios si usted lo puede hacer. Que Dios le provea recursos. No estamos criticando galeras porque de ahí venimos. Dios nos va a dar un templo grande, acondicionado, hermoso para Él. Pero nunca nos vamos a olvidar de dónde venimos. Cuando estuvimos con reproductores, cuando estuvimos con parlantes de 1400 watts, cuando estuvimos con micrófonos de 400 lempiras, cuando estuvimos con pisos de tierra, cuando teníamos que subir los parlantes en la espalda y salir porque la lluvia venía y no teníamos ni techo. Gloria a Dios para los que tienen techo, nosotros ni techo teníamos. Es que a mí me da pena porque viene una galerita que tiene, no, nosotros no teníamos ni galera. Puro aire libre, solar baldío. Y ahí adorábamos a Dios. Prefiero sentir la presencia de Dios en algo sencillo que tener un templo majestuoso y seco, vacío, sin Dios. No estoy hablando de conformismo. Para Dios siempre lo mejor, pero que la presencia de Dios esté. Si no, es como el matrimonio. Prefiero tener espacio en una casita pequeña, aunque esté todo apretado, que usted se mande trabajando y haga una casa grandísima y su hogar desbaratado. No va a tener paz. Las dos cosas son importantes: tener su buen hogar y tener su buena casa, porque hogar y casa es diferente. El hogar hace la familia y la casa es la estructura. Y lo mismo en la iglesia: templo hermoso, templo grande, que la gente esté bien, que sus hijos estén bien, pero que la presencia de Dios ahí sane a los enfermos, que la presencia de Dios ahí restaure familias, que la presencia de Dios ahí haga que los jóvenes dejen la droga y los vicios cuando lleguen a un encuentro con Jesús. Entonces, es necesario que la gente conozca quién es Cristo, si no, no le va a dar la importancia a la iglesia. Hoy no fuera a la iglesia, ¿cuánto es importante Cristo para tu vida? Si Dios está en todos lados, acomodan. El día que la gente le dé prioridad a Cristo, le va a dar prioridad a su iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia no es del hombre. La iglesia no fue un invento de Pedro, la iglesia fue una creación de Dios. Dios hizo la iglesia. ¿Cuántos matrimonios se restauraron en una iglesia? ¿Cuánta gente se sanó en una iglesia? ¿Cuántas personas dejaron los vicios porque fueron a una iglesia? ¿Y qué hay en la iglesia? Yo no miro 4 paredes, siempre a ver alguien. En la iglesia hay palabra de Dios, lo que cambia es la palabra, no son las paredes. Lo que cambia a las personas es la palabra que se les da. Porque la palabra, dijo Salomón, que era medicina para nuestro cuerpo. ¿A cuánto una palabra no nos ha levantado el ánimo? Personas que están a punto de suicidarse, personas que están a punto de dejar el hogar, jóvenes que están a punto de irse de casa, porque ellos ya no aguantan a sus padres, y es al revés, los padres que no los aguantan a ellos, y ahí los están con paciencia para ver un cambio, que no aguantan, mi madre, mi papá, como ya están viejos, no me dejan vivirla, están viejos porque la está haciendo viejo. Entonces Cristo debe ser la prioridad, Jesucristo debe ser la manifestación en cada una de nuestras reuniones. Aquel salmista dijo, cuando Cristo pasa, dijo,
gente iba atrás de él. Pero como la gente es carnal y no espiritual, por eso a Pedro tuvo que revelarse del Padre. Era necesario que eso estuviera escrito, que el Padre revelara y era tú eres el Cristo. Porque la gente es demasiado carnal, la gente no ve a Cristo, la gente ve al predicador, la gente ve a las personas, a los hermanos que vienen a la iglesia, pero no miran a Dios. El día que la gente mire a Dios, primeramente va a ir a la iglesia, porque la iglesia es de Dios, porque la iglesia es de Cristo. Entonces, el día que las personas vean a Cristo dentro de la iglesia, van a venir a los pies de Cristo. Los inviten o no los inviten, porque pregunta Jesús cuántos invitó a ninguno. Jesús solo a 2 invitó, pero para distraerlos. Jesús no invitó a 2 a un culto, sino para que estuvieran con él preparados. Las demás personas los siguieron porque querían milagros, porque querían escuchar lo que él hablaba, pero no los invitó. Jesucristo dijo, voy a estar en allá en el Cerro Lance, para que Jesucristo, nosotros sí decimos, martes a tales horas, miércoles a tales horas, domingo 9 de la mañana, Facebook Live, en muchas iglesias, y qué bueno, porque la gente está pendiente. Pero Jesús nunca dijo, voy a estar en el monte de los olivos a las 2 de la tarde, a hablar refrigerio. Nunca le dio refrigerio. O sea, como estrategia para que llegaran, Jesús multiplicó los panes y los peces. El apóstol Germán Ponce dice que cuando vino a Honduras, le dijo a su esposa, que ya partió con el Señor, prepárate sándwich ahí, porque hoy vamos a tener un grupo poderoso. Vamos, como toda la iglesia empieza por grupos, vamos a tener un grupo poderoso. Prepárate sándwich. Y le dijo, vamos a ver, salió un invitado, quedaron la gente, quedaron en casa, 7:30, se terminó la hora del culto y nadie llegó. Y dice que le dijo a la esposa, a Germán Ponce, amor, dice 24, dice, no te preocupes, 12 para vos y 12 para mí. Hoy la iglesia de Ingresar en San Pedro Sula, mírenla por televisión, es una iglesia grande, ha sido de bendición en nuestra vida. Nuestros hermanos pastores, digo hermanos porque somos hermanos de Cristo, no son ni hondureños, son guatemaltecos, dejaron Guatemala, se les quitaron de Guatemala por cumplir la visión de Dios en Ingresar Honduras. Así que no se preocupen, si ahí vamos así por lo malo. Para empezar, que se preocupen los demás, tenés que cortar todo ombligo que quiera tener como agua si va para otro lado. A cumplir la voluntad de Dios. Pero ve, lo que mueve a un hombre o a una mujer es amor a Dios, amor a Jesucristo. El que ama más el llamado que a Dios termina renunciando. Le repito, el que ama más el llamado que Dios termina renunciando, pero el que ama más a Dios que a su llamado, esa persona, pase lo que pase, va a permanecer. Amén. Y Apocalipsis lo dice. Dice que los 24 ancianos dice que anotan las coronas delante de él. Toda autoridad, todo gobierno, todo dominio le pertenece a él. Dios se va a mover de manera sobrenatural. Entonces, primero debemos amar a Dios y tener una relación que es Dios, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como iglesia vamos a ver que es nuestra autoridad máxima y absoluta. No hay otra autoridad máxima y absoluta, porque muchos dicen mi autoridad máxima, pero por rato le da el caso al diablo, pero entonces no es tu autoridad absoluta. Punto número 1, disposición. Una iglesia que actúa es una iglesia que avanza, pero para actuar debo tener disposición. ¿A dónde nace la disposición? En el corazón. ¿Dónde nace la rebeldía? En el corazón. Si yo le digo póngase de pie y usted no quiere y se para, es una obra muerta, porque en su corazón está sentado. En su corazón está sentado. Disposición. Jesucristo se dispuso a venir a la tierra
Jesucristo murió antes de morir, físicamente. Murió al trono, ya tenía gloria, ya tenía los ángeles, pero él dijo, yo voy a ir a nacer como el hombre. Y la diferencia entre Adán y Jesús es que Adán no nació siendo niño, Jesús sí. Todo el proceso nosotros lo pasó Cristo, desde niño, adolescente, joven y adulto, y a los 30 años en su ministerio. Y el impacto tan grande de Cristo fue que en 3 años y medio logró lo que muchos de nosotros no logramos ni en toda la vida, porque muchas veces no tenemos esa disposición y nosotros debemos lograr todo. Imagínense que a Jesús le hubiera dado un ministerio de unos 20 años por lo menos, ¿qué no hubiera logrado? Jesús a los 3 años y medio dio su ministerio, y en esos 3 años y medio hizo muchas cosas, pero la disposición de los 12, porque 3 años y medio educados a 12 hombres, de esos 12 hombres solo uno se pierde, y esos 11 hicieron una revolución en todo lugar, y aparte ganaron muchas almas. Cristo se fue, pero quedaron los 11 haciendo lo que habían aprendido en 3 años y medio. ¿Y usted cuánto tiempo lleva como discípulo de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva como discípulo de Cristo? ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia? Entonces, ¿disposición de qué? De tiempo, de dinero y de talentos. ¿Está dispuesto usted a dar su tiempo, a dar su dinero y a dar sus talentos? Tiempo sí, pero Cristo no puede. Honra a Jehová con todos tus bienes y con la bendición de todos tus frutos. Usted se dispone de su tiempo, de su dinero y de sus talentos, porque usted puede venir a diezmar, usted puede venir a ofrendar, pero si usted no pone a disposición su don o su talento, la iglesia no avanza, el cuerpo de Cristo no avanza, la iglesia se estanca. Entonces, si actuamos, tiene la habilidad de cantar, ingrese al ministerio de alabanza, tiene la habilidad de orar y le gusta la oración, véngase los sábados al ministerio de intercesión, tiene la habilidad de enseñar, entra al discipulado para que se gradúe de mentor y después usted pueda ayudar a preparar a más discípulos. Tiene la habilidad de servir, abóquese al ministerio de servidores. Tiene la habilidad de barrer el templo y le encanta hacer. Ahí está el cobre, el tapeador, no es mi amado. Dios me profetizó que había nacido para cosas grandes. Ahora vamos a hacer un trapeador grande. Aleluya. Una escoba grande. Hay que servir en todos los departamentos de la iglesia. Y si ve llegando en el caja, pues sálgase, métase y de ahí va a ir encajando. Porque a veces no todo lo que nos atrae me fue llamado. Yo le dije que a mí me traía la guitarra y Dios no me llamó a ser guitarrista, no me llamó a ser músico. Dios me llamó a ser orador es predicador. Esa es mi habilidad, la oratoria, la enseñanza. Pero yo aprendí algo y le voy a decir algo. Si usted ya descubrió su don y su talento, dé lo mejor en lo que sabe hacer. Porque si no da lo mejor en lo que sabe hacer, ¿cómo va a hacer algo que no lo sabe hacer? A veces me ha tocado cantar aquí a mí. Yo hago lo que puedo, porque no es mi habilidad la alabanza. Empecé cantando yo aquí en el ministerio, predicando, recibiendo la ofrenda, ministrando, dando yo era todo primero. Cuando empecé, porque empezamos de cero, sin sillas, sin nada. Pero trato de desarrollar el potencial que Dios me dio y dar todo.
todo. No ser conformista. Perfeccione su talento. Perfeccione su don. Con el tiempo, ¿cuántas veces, mire que me gustaría tener asunto de marcar tarjetas como algunas empresas ahí para que averigüe, ¿verdad? Ahí a qué hora entra y a qué hora sale. Pues hay gente que viene se culto a las 6:30, viene a las 6:50 y se entiende el culto, decía tanto, y dice, pero no mira el reloj para entrar, solo para salir. ¿Cuántos cultos se tuvo este año 2023? ¿Cuánto se perdió? Se me perdió un mes. Fíjate las redes sociales, el pastor perdió un mes, me vemos las ovejas. Estuve enfermo un mes y una semana, o sea, 5 semanas estuve enfermo. Y ahora dejo el liderazgo que siempre que he estado con problemas de salud, ellos se encargan de la iglesia. Ellos estuvieron predicando todo ese tiempo y la iglesia hay que sacarla adelante. Estamos para apoyarnos los unos de los otros, pero hay gente que, le digo, no, tiene que enamorarse de Dios, tiene que enamorarse más de Cristo, tiene que saber que el trabajo que tiene porque Dios se lo dio, que la familia que tiene porque Dios se lo dio, que los hijos que tienen porque Dios se los permitió. Hay mucha gente con problemas de esterilidad que están pidiendo un milagro, que Dios les concede ese milagro, pero a veces hemos sido malagradecidos. Entonces, debo de tener disposición para las cosas del reino. Si queremos avanzar, debo ser disponible. Hay que quitar la mentalidad de boca a otro. Si digo, hay que dar la bienvenida. Solo un ejemplo, hay que dar la bienvenida el jueves. Usted no ponga a otro. Pero si digo, ¿quieres con 500 lempiras? Déselo a otro, la calle no dice, ¿verdad? Déselo a otro. Lo material, si queremos para nosotros, pero lo espiritual, lo rechazamos. Las bendiciones. Miren que tengo un par de zapatos y los compré solo 2 veces, me los he puesto con mi chiva. Y creo que usted me queda, se lo quiera o no, dice lo otro. Va, hasta la queda revisando, va, si te gustan para llevárselo. O una camisa de ropa. A veces hay gente que dice, mire que le quiero ver esta camisa, porque mire que me queda un poco socada, usted le puede quedar bien. Y si no, me queda ancho, yo la agarro, digo. Me no la me llevo a la otro. Entonces, lo espiritual es lo mismo, arrebate, porque el crecimiento suyo depende de su servicio. El crecimiento suyo depende de cuánto trabaje para eso. La situación número 2, esfuerzo. Esfuerzo. Una iglesia que tú es una iglesia que avanza, pero primero debe ser una iglesia disponible y número 2, una iglesia que se esfuerza. O sea, hay cosas que no ocupan esfuerzo. Mire, cuando usted está bien espiritualmente, no ocupa esforzarse. Cuando está mal espiritualmente, que tiene desánimo, ahí necesita esforzarse. Porque querer venir a los cultos cantando desde que me estoy bañando, hay cualquiera viene al culto. Pero querer venir al culto cuando no quiero venir, cuando me siento cansado, me siento medio enfermo, me siento desanimado, sin deseo de adorar a Dios, eso requiere un esfuerzo y ese esfuerzo vale más que cuando usted quiso venir. Porque querer, todo el mundo lo hace fácilmente, pero no querer, ese sacrificio vale más. Entonces la iglesia debe de esforzarse. ¿Cuánto está dispuesto usted a esforzarse por Dios? ¿Cuánto está dispuesto usted a esforzarse? En el trabajo usted se esfuerza. No voy a trabajar hasta las 6, porque tenemos que terminar esto para tal fecha. Entonces esto esfuerzo, o sea, dar más la mía extra de lo común. Y también cuando quiere ir, yo sé que hay muchos aquí que se van a trabajar cuando no quieren ir a trabajar. Y si no quieren, después se los manda. Para vos andar sin enfermo que estás. Y vos qué haces. Te haces. A veces eso sucede, el cuerpo se cansa, el cuerpo se fatiga. El cuerpo a veces no quiere. Pero cuando va a trabajar, cuando no quiere, la quincena le sale cheque, no le sale mocha, como decimos. No le sale corta, le sale completa. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo no quiero, entonces la bendición la recibo completa, no la recibo a medio, la recibo total. Entonces, debo ser gente esforzada, y un sinónimo de
es sacrificio. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificarse usted por Dios? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificarse por el reino de Dios? Cuando usted está soltero, usted compra sus tenis, si es posible, originales. Pero ya cuando tiene hijos, piensa primero en los hijos. Y a veces le da de comprar sus cosas por los hijos. Eso es sacrificio. Se está sacrificando lo suyo por otro. Entonces el reino es lo mismo. A veces debo sacrificarme por Dios. Debo sacrificarme por las cosas de Dios. Debo dar más por la obra de Dios. Y nunca reniegue, porque no lo hace ni para el pastor. Porque la gente le encanta. Y el pastor aquí me agradece, el pastor. Yo podría hacer lo mismo, si alguien me agradece, mal agradecido, desgraciado. Sí, es que todo viene para acá. Porque hablando de la realidad, todo viene para acá. Pero pocas veces se imagina la gente que se lance para allá. Se vería feo. O sea, si yo no decía las cosas porque amo a Dios, como le digo, peor para que lo haga usted. Si no amo a Dios, peor para que lo haga usted. Si Dios no me ha hecho nada malo, si Dios no me mira mal, si Dios no tiene defectos y que no lo haga a Él, peor para que lo haga usted. Y eso lo dijo Juan. Dijo que no podemos decir que amamos al que miramos. No podemos decir, no podemos amar al que miramos. Si estamos nosotros, si odiamos al que miramos y decir que amamos al que no miramos. O sea, si amamos a Dios, debemos de amar al prójimo. Si amamos a Dios que no lo vemos, debemos de amar a las personas que sí las vemos. Entonces Juan dijo claramente, usted no puede decir que ama al que ve. Perdón, siempre me equivoco. Usted no puede decir que ama al que no ve y odia al que mira. Pero si amamos a la gente es porque hemos aprendido a amar a Dios. Es porque hemos aprendido a amar. La alabanza que cantaron de rato, ¿verdad? Decía que derramaban un perfume sin verlo. Por eso Jesús dijo que éramos más bienaventurados nosotros. Aquella mujer derramó el perfume en los pies literales de Jesús. Nosotros derramamos perfume de adoración en los pies que no miramos, pero sí creemos que están. En los pies que no están visibles en el mundo natural, pero sabemos que en lo espiritual ahí está. Y esos pies van a venir por nosotros a traerlos. O sea, van a venir en las nubes, en los aires, y esos pies van a estar en el aire, esperándolo a ustedes, esperándome a mí, en el arrebatamiento. Así que debemos de soltar todo perfume y adoración a aquel que no miramos y servirle a aquel que estamos viendo. Eso es adoración. Último, acción. Número 3, acción. Con esto voy terminando. Acción. Disposición, esfuerzo y acción. ¿Por qué acción? Desde que tengo disposición comienzo a actuar. Desde que me estoy esforzando comienzo a actuar. Pero puse acción, el número 3, porque la iglesia nunca debe dejar de actuar. La iglesia nunca debe dejar de actuar. La iglesia día con día debe estar actuando. ¿Para qué? Para que avance. El título es una iglesia que actúa. Es una iglesia que avanza. O sea, queremos avanzar. ¿Cómo? Actuando. Escuche, hacer las cosas según lo que hablamos para el 2024. Haga las cosas según lo que habla. ¿Qué está hablando ahorita? Este es mi año, pero aquí llevo el 2022 y yo miré que el 2023 fue su año, de algunos sí, de otros no. Me espero 365 días para cambiar. Empiece hoy, aunque no sea 30 de diciembre. Puede ser cualquier fecha, usted diga, hoy me decido a cambiar de actitud, hoy me decido a cambiar los pensamientos. Entonces, las cosas que usted habla, dice, hoy voy a crecer, crezca. Hoy voy a meter más con Dios, métase más con Dios, no solo van que se vaya de las palabras. Por eso dice, hacer las cosas según lo que hablamos. Si habló que va a crecer, crezca. Si habló que va a congregarse continuamente, congrégase continuamente. Si habló que va a evangelizar, más evangelice más. Si habló de que la meta suya es que su grupo crezca, haga que su grupo
Usted tenía un porque se puso en acción, si no le pone en acción, estuviera sin ni uno. Se tuvo que hacer algo. Entonces Dios, si quiere ver fruto, hay que hacer algo. Hay que provocar las cosas. Hay que provocar que el reino de Dios se mueva donde nosotros andemos. Entonces, si nos estancamos es porque no ha habido una acción de parte de nosotros. Según su nivel de fe, según ese nivel de fe, muévase. Pero no me digan que tiene fe si no se mueve, si no actúa. Una iglesia sin movimiento está muerta espiritualmente. Eso es lo último para que se diga hoy. Una iglesia, escucha muy bien, una iglesia sin movimiento está muerta espiritualmente. Y el Apocalipsis lo habla. Que muchos decían que estaban vivos y estaban muertos. Que muchos decían que eran ricos y estaban pobres espiritualmente. Los muertos no vinieron hoy, los abuelos estarán enterrados. Siempre tenían un mensaje, ningún reporte, no hay nada. De la tumba nadie escribe, ni los celulares estaban ahí. Entonces no dejen que el diablo los mate espiritualmente. El diablo es experto en matar gente espiritualmente. La iglesia siempre va a tener un remanente que le cree. La iglesia siempre va a tener un remanente que la va a sostener. Pero yo le voy a decir algo a usted. No sea del montón, sea del remanente, porque solo el remanente se va al arrebatamiento. Estoy teniendo por seguro. Solo el remanente se va al arrebatamiento, el resto se queda con el anticristo. No me tira miedo, no. Eso lo dice la palabra. Un remanente habrá. Hay muchas rodillas que no se han doblegado a Baal. Hay muchas rodillas que no se han doblegado a las fiestas. Hay muchas rodillas que no se han doblegado al alcohol. Hay muchas rodillas que no se han ido en la idolatría de Jezabel. Siempre habrá un remanente en medio del pueblo de Dios, y ese pueblo va a ser el que va a ser arrebatado, porque le voy a decir algo, el pueblo remanente y no remanente va a ser bendecido siempre, o sea, materialmente. Pero la bendición material no es símbolo de que me va a ir con Cristo. La bendición material no es símbolo de que se va a ir con Cristo, sino la riqueza espiritual. Estar bien con Dios, tener paz, tener cero rencor, cero amargura, cero resentimiento, póngase de pie. Eso es una riqueza. No tener nada contra nadie, no tener nada contra ninguna persona, tener paz con Dios, paz con uno mismo, paz con el prójimo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.